Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo a este curso de redes neuronales. En esta sesión lo que vamos a hacer es poner en claro varios conceptos de aprendizaje automático que vamos a estar utilizando durante el curso. Entonces es necesario que tengamos todos estos conceptos bien claros para que sepamos en dónde encajan estas redes neuronales y cómo es que se pueden utilizar. Así que, pues bueno, vamos allá. Estos son los temas que estaremos tratando durante esta sesión. Y pues primero va a ser alguna introducción al aprendizaje automático, algunas definiciones, y luego pasaremos a cuáles son las tareas que podemos resolver o que trataremos de resolver con estas técnicas, y finalmente cómo clasificamos los métodos que tenemos de aprendizaje automático. Por lo tanto, primero tratemos de hacer una definición de estas técnicas de aprendizaje automático. Y digo tratemos porque hay ciertas ideas o ciertos conceptos que deben incluirse dentro de los métodos de aprendizaje automático. Sin embargo, no hay una regla rígida que diga este método pues sí es y este método no es, ¿no? Va a depender de ciertas características que tengamos. Entonces, pues de acuerdo a Arthur Samuel, lo que podemos hacer es definir estos métodos o esta área de aprendizaje automático como el campo de estudio que trata de dar a las computadoras la capacidad de aprender sin que sean programadas de forma explícita. Y entonces con esto, pues podemos identificar varios conceptos básicos aquí. Primero, podemos hablar de cuál es el objeto de estudio, que serían las computadoras, los entes. Y después queremos que estos entes adquieran una habilidad de desenvolverse en una tarea, resolver una tarea, sin que sean programados de forma explícita. ¿Okay? Esos serían nuestros componentes. Vamos a suponer que tenemos una máquina que es capaz de jugar ajedrez y lo que queremos es que pues gane el juego. Entonces, esa sería su tarea, de ganar el juego. Dado que esta computadora se puede encontrar en diversos escenarios, por ejemplo, se encuentra en una configuración del tablero determinada, entonces tiene que dar cierta acción. Sin embargo, un programador, un ingeniero o un científico de datos, pues va a estar programando esa computadora. Sin embargo, va a ser imposible que este programador le diga cuáles son todos los posibles escenarios y qué debe hacer ante cada uno de esos escenarios, ¿no? Como sabemos, las posibles combinaciones en un tablero de ajedrez son muy grandes, por lo tanto codificar todas esas posibilidades sería pues intratable, ¿no? No es posible para un programador humano, ¿no? No sabemos cuánto tiempo se puede tardar. Entonces lo que necesitamos es que nuestras computadoras adquieran la capacidad de adaptarse a ese entorno a través de cierta experiencia. Entonces la experiencia lo que va a hacer es dotar la habilidad a las computadoras de que puedan desempeñarse mejor en esa tarea. Si cambiamos un poquito la definición y hablamos en términos del aprendizaje, entonces lo que va a hacer este aprendizaje es permitir a la gente que mejore su desempeño en futuras tareas después de hacer ciertas observaciones acerca del mundo, ¿no? Entonces, nuevamente lo que tenemos en común es que tenemos una cierta experiencia. Aquí está denotado a través de observaciones. Esta experiencia va a hacer que el agente mejore su rendimiento en futuras tareas o futuras instancias de esa tarea. Entonces, tal vez después de un número de jugadas determinadas, nuestra computadora, que es capaz de jugar ajedrez, va a mejorar su desempeño en esa misma tarea. ¿Okay? Y no necesariamente el programador le está diciendo cuáles son las futuras tareas en las que se va a encontrar, sino lo que va a hacer es utilizar esa experiencia para hacer nuevas predicciones y se desempeñe mejor. Si hablamos en términos de dónde podemos localizar estas estrategias o métodos de aprendizaje automático, pues podemos decir que se encuentran dentro de la inteligencia artificial. Sin embargo, como vimos en algunas sesiones previas, la inteligencia artificial puede ir desde métodos que tratan de comprender cómo es que funciona la inteligencia humana y tratar de replicarla, a simplemente
métodos que lo que buscan es resolver una pequeña tarea, como controlar cierta cosa, ¿no? Entonces tenemos un gran abanico de posibilidades. Dentro de todas estas posibilidades, pues están los métodos de aprendizaje automático, que lo que van a hacer es aprender a través de una serie de ejemplos o experiencia. Entonces podemos decir, pues bueno, que tenemos aquí dentro de toda la IA, pues ciertos métodos que son de aprendizaje automático. No vamos a entrar ahorita en detalle en las otras partes, ¿no? Que son el aprendizaje profundo, porque más adelante lo trataremos. Bueno. Entonces pasemos a cuáles son algunas de las tareas que podemos atacar utilizando estas estrategias de aprendizaje automático. Entonces, una de las primeras y digamos fundamentales son aquellas tareas de regresión. Entonces, en estas tareas de regresión lo que buscamos es tratar de encontrar una función que nos relaciona la entrada con una salida. Entonces, en este caso tenemos todos estos puntos rojos que serían observaciones o, digamos, en términos generales le podemos denominar como experiencia. Entonces, toda esta experiencia, pues tal vez la recolectamos a partir de estudios estadísticos o nuestra computadora hizo diversas simulaciones y encontró que, pues para cierta entrada, obtiene esa salida. Entonces, eso va a ser lo que denominamos experiencia, o también le podemos llamar un conjunto de datos o dataset en inglés. Por lo cual, lo que queremos encontrar es una función que relacione esta entrada con la respectiva salida. Y a las posibles funciones que podemos tener, pues les vamos a llamar como hipótesis o posibles hipótesis. Entonces podría ser que una hipótesis es tal vez una línea así. Vamos a ponerlas de otro color para que se vea mejor. Una hipótesis puede ser algo así, otra puede ser algo así, o tal vez una valla, estas cosas ahí medias raras. En fin, estas hipótesis pues van a tratar de semejar o van a tratar de dar explicación a esto y van a tratar de obtener la función original, que sería esta línea que tenemos en azul. Sin embargo, esa línea en realidad no la conocemos, solo conocemos los puntos rojos. Por lo tanto, nuestras hipótesis van a tratar de parecerse a eso. Si resulta que nuestras hipótesis sí están dando explicación al fenómeno y se ajustan al fenómeno, entonces diremos que nuestras hipótesis son consistentes. Entonces son consistentes porque dan explicación a ese fenómeno, ¿no? Puede resultar que nuestras hipótesis sí sean consistentes en estos datos que tenemos. Sin embargo, lo que va a pasar es que pues no solo queremos que sean consistentes con estos datos que tenemos, sino también queremos que sean consistentes con futuros datos que pertenecen a esto, a esta misma distribución o a estos mismos datos, ¿ok? Entonces, una vez que dijimos esto, pues podemos simplificar esto a través de decir que queremos encontrar una función f que nos permita reproducir estos valores de salida. ¿Okay? Lo que nos interesa es encontrar esta función f tal que pues sea consistente con los datos. Otra tarea que podemos encontrar es la tarea de clasificación. En esta tarea de clasificación lo que necesitamos es asignar una etiqueta a una entrada dada. En la mayoría de los casos, este conjunto de etiquetas se encuentra predefinido. Y aquí tenemos un ejemplo, que este ejemplo es del conjunto de datos de Kaggle de Dog vs Cats. Y pues lo que necesitamos es que a una entrada, que va a ser nuestra imagen, le asignemos la etiqueta de gato o que sea perro. Entonces podemos decir que esta función pues va a recibir la imagen y va a pasar pues de todo el espacio de imágenes a una posible etiqueta.
Y entonces pues las posibles etiquetas están limitadas, ¿no? Vamos a poner L1 hasta Ln. Y lo que queremos es que nuestra función nos diga cuál es la etiqueta que le corresponde a una determinada entrada. Una siguiente tarea es la tarea de agrupamiento o clustering en inglés. Entonces, en esta tarea de agrupamiento, lo que queremos es que, dado un conjunto de entradas, encontremos cuál es la distribución de cada una de esas entradas. Entonces, pensando en nuestro ejemplo de gatos y perros, podemos suponer que tenemos características de esos gatos y perros, ¿no? Entonces, tal vez las características son si las orejas son puntiagudas o qué tan largos son los bigotes, etcétera. Tenemos ciertas características que están representadas aquí. Y en este caso, no tenemos las etiquetas como tal, sino lo que queremos es encontrar cuáles son las características que maximizan las diferencias entre perros y gatos, pero que también minimizan la diferencia entre clases, es decir, que entre ejemplos de gatos, pues esas características lo sigan manteniendo dentro de los gatos, y lo mismo para el caso de los perros, ¿no? Pensemos en distribuciones gaussianas, y entonces tendríamos pues una media para cada uno de nuestras clases. Tenemos la media de cada una de esas clases, y pues también podemos tener una cierta varianza que nos representa esas clases, ¿no? Que tan alejados pueden estar esos puntos de estas clases. Y esto lo tiene que resolver el algoritmo de aprendizaje automático sin que se le den previamente cuáles son las etiquetas de cada uno de ellos. La siguiente tarea de reducción de dimensionalidad lo que hace básicamente es describir un objeto o entidad con menos características. El reducir la cantidad de características nos puede ayudar a simplificar los problemas que podemos tener, por ejemplo, de clasificación, de regresión, etc. Y nos puede ayudar a explicar en qué casos sí puede funcionar y en qué casos no puede funcionar. Entonces aquí tenemos otro ejemplo. Y supongamos que en esta primera figura de la izquierda lo que tenemos son las características de nuestras clases perros y gatos, ¿ok? Pero pues están representadas en un cierto espacio. Tenemos estas características aquí de los puntos rojos, supongamos que son los perros, y los puntos azules que son los gatos. Entonces, dada esta representación original, pues va a ser medio complicado el establecer una cierta regla que nos permita diferenciar perros y gatos, ¿no? Una línea recta pues va a ser bastante complicado, o más bien una línea recta no va a poder hacer esta separación de estos puntos. Sin embargo, si hacemos un mapeo de este espacio a un nuevo espacio de características en donde también estamos haciendo una reducción de ellas, podemos encontrar cierta explicación. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es pasar a este nuevo espacio, y en el espacio original teníamos dos ejes, ¿ok? Pero tal vez en este nuevo espacio solo tenemos un nuevo eje, y cada uno de estos puntos pues está proyectado hacia este nuevo eje, ¿ok? Entonces, en este nuevo espacio podemos identificar que pues simplemente al trazar una línea o poner aquí un punto, un umbral, podemos hacer la separación de nuestras dos clases, ¿no? Tanto de perros como de gatos. Entonces este mapeo pues nos está facilitando esta separación, y nos está facilitando también la explicación de cuáles son los perros y cuáles son los gatos, ¿no? Entonces estamos haciendo esta reducción de dimensionalidad, y ahora solo tenemos aquí un solo eje en lugar de los dos originales. Otra tarea que ahora es bastante interesante y bastante común, pues es este modelado generativo. Y en este modelado generativo lo que estamos haciendo es crear nuevas instancias a partir de una cierta distribución, ¿no?
Y nosotros recordamos pues estas distribuciones de, pues, por ejemplo, una distribución gaussiana. Pero puede ser que estas distribuciones no solo esté representando un punto ahí abstracto, sino tal vez esta distribución está representando las características de un rostro, ¿no? Cómo es que se debe formar un rostro. Entonces, si hacemos pequeñas variaciones de esta distribución, pues estaremos generando nuevos rostros. Todos pues van a ser consistentes con nuestro modelo, que es una cara. ¿Ok? En estas tareas que se hacen de modelado generativo, lo que necesitamos es encontrar precisamente cuál es esa distribución y cuáles son los parámetros que definen a esa distribución, y que además encontrando pues nuevos ejemplos o muestreando nuevos ejemplos aquí dentro de nuestra distribución, pues nos va a llevar a generar nuevos rostros, ¿no? Y no solo se hace para rostros, se hace para obras de arte, para imágenes, para ejemplos, etc. Es una de las tareas como pues recientes y que tiene bastante o que es bastante llamativa, ¿no? Ya que definimos pues algunas tareas que podemos tratar de resolver con estas técnicas de aprendizaje automático, vamos a ver cuáles serían los tipos de aprendizaje que podemos tener, ¿no? Aquí estoy listando 3. Pueden existir como ciertas combinaciones, pero bueno, los principales son estos 3 que vamos a poner aquí. Entonces tenemos aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado y aprendizaje por refuerzo. Aquí están las definiciones, pero bueno, vamos a tratar de poner algunos ejemplos para llegar a esas definiciones. Entonces, pues nuestro primer ejemplo es con el caso del aprendizaje supervisado. En este caso, la experiencia que nosotros dijimos antes que vamos a tener se encuentra como una lista de ejemplos, y cada uno de esos ejemplos está determinado por una tupla. Bueno, en este caso tenemos nuestra experiencia como nuestro conjunto de datos etiquetados. Están aquí todos estos ejemplos. Y cada uno de ellos tiene asignado una etiqueta. Entonces podríamos estar hablando de que tenemos pares X, Y, en donde X pues es, por ejemplo, esta figura aquí que tenemos, que es un cono, y Y sería su etiqueta aquí, L1 por decirlo, ¿no? Que sería cono. Entonces tenemos un conjunto de ejemplos, ¿no? Tenemos este X1 que es el cono azul, o podemos tener este X2 que va a ser este cono gris y su correspondiente etiqueta, y así sucesivamente pues vamos a tener un conjunto de ejemplos que van a estar aquí y que va a ser nuestro conjunto de datos. Todos estos ejemplos ya están predefinidos, ya los tenemos en el, digamos, disponibles, y ahora lo que va a hacer el algoritmo es, a partir de este conjunto de ejemplos, encontrar de nueva cuenta cuál es la función que nos relaciona esos ejemplos con su etiqueta. ¿Okay? Va a tratar de hacer este algoritmo encontrar, o va a tratar de encontrar esta función. Entonces a este proceso pues le denominamos entrenamiento o train, en donde pues el algoritmo está trabajando con este conjunto de datos. Una vez que ya se alcanza cierto desempeño, pues lo que queremos es que este algoritmo que ya se encuentra entrenado pueda funcionar en nuevos ejemplos que no están en el conjunto de datos. Y bueno, esto es un tanto obvio, pero es importante tenerlo claro, porque uno de los objetivos principales del aprendizaje automático es que esto funcione en contextos o en experiencias que no se han vivido previamente, ¿no? Precisamente, lo que queremos es que el vehículo autónomo funcione en la calle y en ciertas calles para las cuales pues no hemos trabajado explícitamente, ¿no? Entonces ahí se estaría mostrando que en realidad el algoritmo está funcionando. Precisamente el hacer que nuestro algoritmo funcione en ejemplos que no se han utilizado le denominamos como generalización.
Y esto de generalización pues va a ser uno de los cocos, dijéramos en México, del aprendizaje automático, pues porque queremos que precisamente nuestros métodos se desempeñen en esos lados a los cuales pues no hemos tenido acceso previamente. Por lo tanto, cuando lleguen unos nuevos ejemplos, aquí estos que no se han visto previamente, pues nuestro método, si es que está bien entrenado, podrá hacer predicciones correctas. Es decir, a este le va a decir, bueno, es la clase 1, que es conos, y al otro le va a decir la clase 3, que es esferas. El siguiente tipo de aprendizaje es el aprendizaje no supervisado. Y en este tipo de aprendizaje, la experiencia se encuentra en un conjunto de ejemplos que tenemos. Sin embargo, lo que no tenemos son las etiquetas que corresponden a cada uno de esos ejemplos. ¿Okay? Por lo tanto, es tarea del algoritmo encontrar cuáles son esas distribuciones que nos permiten representar cada una de las clases o cada uno de los entes que tenemos. Es decir, estas distribuciones dan explicación a cómo se forman cada uno de estos objetos. Entonces, pues bueno, estas distribuciones van a contener cuáles son las características, ¿no? Por ejemplo, pues entonces el algoritmo debe encontrar que la distribución que modela todos los cubos, pues es aquella donde los objetos tienen 6 lados, ¿no? A lo mejor el tamaño varía un poco o el color varía un poco, pero siguen teniendo 6 lados perdón, 6 caras. También va a encontrar que pues las esferas no tienen vértices, ¿ok? Tal vez su radio sea mayor o menor, pero no van a tener vértices. Tal vez el color varía un poquito, pero pues los objetos que son esferas no van a tener vértices. Entonces, pues se encuentra esa distribución con esas características. Y bueno, pues va a encontrar también ciertas características para definir los conos. Entonces, una vez que este algoritmo encontró todas estas características y distribuciones, pues entonces va a ser capaz de agruparlos y decir, bueno, estos son los que pertenecen a esta clase, estos a esta otra clase y estos a esta otra clase. ¿Okay? Una vez que ya tenemos eso, incluso podríamos tener nuevos ejemplos, ¿okay? Un nuevo ejemplo que llega y alimentarlo y va a quedar agrupado en la tarea o en el lugar que le corresponde. ¿Okay? Nuestro siguiente tipo de aprendizaje es el aprendizaje por refuerzo. Y a diferencia de los métodos o tipos de aprendizaje previos en donde la experiencia se encontraba a disposición del algoritmo al momento de entrenarlo, en este caso la experiencia no se encuentra disponible, sino lo que va a hacer nuestro algoritmo, y para este caso denominado agente, es interactuar con el ambiente, interactuar con la tarea a fin de encontrar pues cómo resolverla. ¿Ok? Entonces, en este contexto de aprendizaje por refuerzo, lo que tenemos es nuestro agente y no tenemos nuestro ambiente en donde está la tarea. Entonces aquí, pues por ejemplo, está jugar ajedrez. ¿Okay? Entonces, a través de una serie de iteraciones, lo que hace el agente es hacer unas acciones. Estas acciones lo que hacen es cambiar el estado de nuestro ambiente, es decir, si movemos una ficha, pues va a cambiar el estado, ¿no? Tal vez hagamos un jaque, o tal vez comamos una pieza, o tal vez solo la cambiemos de posición. ¿Ok? Entonces eso modifica el estado, las acciones que vamos haciendo. El agente pues conoce a través de una observación cuál es el estado siguiente, pero también recibe una cierta recompensa. Entonces, esta recompensa, tal vez a corto plazo, simplemente nos da una pequeña ganancia, por ejemplo, comer una pieza, pero lo que queremos en realidad es que a largo plazo, pues podamos ganar el juego. Entonces, en términos de aprendizaje por refuerzo, se denomina el horizonte en el cual obtenemos la recompensa, ¿no? Entonces, queremos que, pues, al final, nuestro agente pueda ganar el juego. Y el objetivo
Por tanto, lo podemos definir como maximizar la recompensa que vamos a obtener en el juego. Y entonces pues el agente empieza a interactuar con el ambiente, muchas veces pues va a estar perdiendo, pero conforme va ganando esta experiencia, va a ir ajustando cuál es su función, que le dice cuál es la acción en determinado estado, y entonces probablemente pues después de varias interacciones gane el juego. ¿Okay? Entonces tenemos este tipo de aprendizaje automático, en donde no necesariamente tenemos todos los ejemplos previos, sino a través de ciertas interacciones vamos a estar adquiriendo esa experiencia. Ok, entonces regresando a nuestro gráfico de cómo está distribuida la inteligencia artificial, pues tenemos, ya dijimos, nuestros métodos de aprendizaje automático. Y resulta que estas redes neuronales que vamos a estar estudiando, pues nos permiten resolver pues muchos de estos problemas de aprendizaje automático. ¿Ok? Porque pues se permiten ajustar a la tarea, permiten resolver estas regresiones, las clasificaciones. Incluso hay redes que lo que pueden hacer es la disminución del espacio, y pues es lo que estaremos estudiando, ¿no? Ya después veremos que hay unas ciertas redes especializadas que pueden no solo saber cuál es la respuesta a la tarea o cuál es la acción que corresponde, sino también crear la representación de ese conocimiento. ¿Okay? Entonces, pues bueno, eso lo estaremos estudiando más adelante. Así que, pues bueno, para complementar pues lo que nosotros vimos en esta sesión, pues es recomendable que vayan y que le den una revisión a al menos estas dos lecturas que tenemos aquí, como es el capítulo 18.1 y 18.2 del libro de Russell y Norvig. Entonces en este capítulo que se llama Learning from Examples. Y también que pues puedan ir al libro de Goodfellow de Deep Learning y que consulten la sección 5.1 que corresponde a algoritmos de aprendizaje. Y entonces bueno, pues ahí podrán entrar en más detalles en estas cosas que vimos pues realmente rápido en esta sección introductoria. Y aquí pues las referencias de algunas figuras que utilicé y algunas fotos que utilicé. ¿Ok? Entonces pues bueno, pues ya con esto terminaríamos nuestra revisión rápida del aprendizaje automático y pues ya vamos a entrar en detalles de las redes neuronales. Así es que pues nos vemos en la siguiente sesión.